Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a una sesión más de esta escuela virtual de estudios bíblicos, donde estamos estudiando la vida de Cristo. Estamos en esta serie de estudios ya por entrar a nuestra lección número 16. Esta lección número 16 también pertenece a una segunda parte de nuestra serie de estudios, es decir, todo lo que hemos visto desde la primera lección hasta la lección 15 cubría un periodo y luego, entonces ahora entramos a uno nuevo. Le llamaremos a este el periodo temprano. Recuerda que aquí, cuando decimos temprano, no nos estamos refiriendo a que algo que pasó en la madrugada cuando uno recién se levantó, sino el periodo temprano es los primeros años, a veces los primeros siglos, depende el contexto. En este caso hablamos de los primeros años y específicamente, pues, dentro de esa sección de el periodo temprano, la parte uno tratará sobre el nacimiento y la juventud de Jesús. Pero antes de hablar de el nacimiento y la juventud de Jesús, el título de nuestra lección involucra que vamos a hablar también de lo que era el Hijo de Dios o lo que era Jesús o Cristo antes de encarnarse y vivir entre nosotros como un hombre más a pesar de su naturaleza divina también. Lección 16, la preexistencia de Cristo en nuestros estudios sobre la vida de Cristo. Y vamos inmediatamente al primer punto de nuestra lección, la eternidad de Cristo. La vida de Cristo o la existencia de Cristo no tiene principio, Él es eterno, es decir, de hecho no tiene principio y no tiene fin. Esta es la magnífica afirmación con la que el apóstol Juan introduce su relato del Evangelio. Si vamos al capítulo 1 y versículo 1, él escribe, por inspiración del Espíritu Santo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan cita a propósito, deliberadamente, Génesis 1.1 y comienza su narrativa donde comienza la Biblia. Tanto Moisés como Juan afirman, por lo tanto, su milagrosa inspiración en las mismas primeras palabras que registran. ¿Cómo podrían, cómo podría un mero hombre finito saber qué existía o qué sucedió antes de que el primer hombre viniera a existir? ¿De qué otra manera sino por la revelación directa de Dios? Dice el autor, en el principio. ¿Cuál principio? En el principio del tiempo o de la creación. Los elementos esenciales del tiempo son un comienzo y un final. Esto es cierto para un segundo, un año o un milenio. El tiempo es lo que está en medio de esto. Lo que existía antes de la creación tuvo un final en la creación, pero no tuvo principio. Es atemporal, es eterno. Lo que será después del juicio tendrá un comienzo, pero no tendrá un final. Será atemporal, será eterno. Juan afirma que el verbo existía antes de que ocurriera el acto de la creación. A través de una repetición impresionante, afirma y reafirma la eternidad de Cristo. No solo declara que el verbo existía antes de que comenzara la creación, sino que repite enfáticamente que el verbo es el creador de todo. Creador y creado son términos mutuamente excluyentes. Es decir, si soy el creador, no puedo ser creado, y si soy creado, no puedo ser el creador. En esta tremenda primera oración, Juan afirma varias cosas importantes a considerar. La primera, la eternidad del verbo. Dice, en el principio, cuando las cosas comenzaron, el verbo ya era. En segundo lugar, la personalidad del verbo, porque luego afirma, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, estaba acompañando, en este caso se está utilizando el término Dios, particularizándolo al Padre, y se dice que él estaba con el Padre. La palabra allí con, en griego, es pros, y es una palabra que involucra estar frente a frente con una persona. Se utilizaba, de hecho, cuando se encontraban dos dignatarios, dos reyes, y que ninguno quería lucir como de menos rango que el otro. Entonces, si uno era más bajito que el otro, se le colocaba al bajito un cojín para que pudiera estar al mismo nivel y se pudiera ver, se diría en griego, pros, cara a cara. Dice que el verbo
que todavía no lo ha identificado, dice, el verbo estaba cara a cara con Dios en un mismo nivel, involucrando que era diferente al Padre en el sentido de personalidad o identidad, pero que al mismo tiempo estaba al mismo nivel que Él. Una persona no puede estar con otra persona a menos que sea una personalidad diferente. Por eso el con, al traducirlo al español. En tercer lugar, afirma la deidad del verbo porque dice, y el verbo era Dios. Y aunque no podemos entender cómo, o entender perfectamente o plenamente cómo el Padre y el Hijo pueden ser el mismo ser y sin embargo diferentes personas, necesitamos recordarnos que no podemos entender plenamente a Dios. Pero aparte de Dios no podemos entender nada. Encontramos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo enfatizada, aunque no se usa el término Trinidad, en Mateo 28:19, segunda de Corintios 13:14, Efesios 6:23, Colosenses 1:1 al 6 y el texto muy debatido, discutido de Primera de Juan 5:7. La preexistencia de Cristo, es decir, que Él no comienza a existir cuando nació de María, sino que ya existía desde la eternidad, se afirma en pasajes como Juan 8:58, 17:5, Colosenses 1:15 y el 17, Hebreos 1:1 al 4, Primera de Juan 1:1 y Apocalipsis 22:13. Ahora hablemos del término que utiliza el apóstol Juan para referirse a Cristo, el cual es el Verbo. El misterioso título, el Verbo, enfatiza la unidad del Padre y del Hijo. Juan el Bautista se llamó a sí mismo la voz de alguien que clama en el desierto, citando las predicciones de los profetas Isaías y Malaquías. Los términos voz y verbo representan la misión de revelar. Juan es el único escritor, Juan el apóstol es el único escritor del Nuevo Testamento que usa este título y podemos verlo en pasajes como Juan 1:1 y el 14, Primera de Juan 1:1, Apocalipsis 19:13 y el uso algo similar en Hebreos capítulo 4, los versículos 12 y 13. Hablando de Juan el apóstol, él no vuelve a utilizar este título en su evangelio y no intenta construir ningún argumento sobre él. Es más bien una grandiosa afirmación. Este prefacio es una profunda introducción filosófica a un relato factual de hechos históricos. Cuando Dios dio su revelación final al hombre, no creó un lenguaje en el cual revelarla, más bien usó el lenguaje universal del mundo civilizado en el primer siglo. El idioma griego es insuperable en precisión y belleza. El idioma griego es, por lo tanto, necesario, importante a la hora de estudiar la escritura, porque es evidente que las palabras que Dios inspiró a sus mensajeros a usar ya se habían utilizado un número increíble de veces en este idioma, pero Dios sabía que era la manera más efectiva de poder dejar para siempre muy bien definido, muy bien representado su pensamiento o las ideas que transmitió a través de las ideas y palabras que transmitió a través de la inspiración. Así es que con este sustantivo logos o verbo, Dios tenía un propósito a que el apóstol lo utilizara. Pero el significado que Juan da a este sustantivo es absolutamente único en la literatura, incluso griega. Lo convierte en un título de Jesucristo, el Hijo de Dios. Al usar el término, que en griego es logos, como un título para el Hijo de Dios, Juan no inventó una nueva palabra, como ya explicábamos, sino que dio un nuevo significado a una palabra ya en uso. Platón había usado el término en su sistema de filosofía, al igual que lo hicieron los estoicos después de él. Filón, el filósofo judío de Alejandría, Egipto, adoptó el sistema griego de filosofía que sostenía que el mundo contenía dos elementos, espíritu y materia. El espíritu, según ellos, era bueno y la materia era mala. Un ser intermedio que él llamó logos venía entonces entre ambos. Los griegos usaban el término en el sentido de razón. B.F. Westcott afirma que el término nunca se usa en este sentido en las escrituras. Cuando Juan usa el término como un título para Jesús, lo introduce sin dar ningún tipo de explicación.
Esto sigue el modelo de la enseñanza de Cristo al presentar osadamente una instrucción extremadamente difícil, pero sin dar explicación y dejando a los oyentes en una profunda reflexión y un intenso esfuerzo por comprender. La idea de que Jesús era el Verbo hasta su encarnación y luego se convirtió en el Hijo de Dios en su nacimiento en Belén no soporta una investigación honesta y seria. Jesús declara en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esta primera oración tiene una sublime simplicidad de estilo y una profundidad de significado insondable, inalcanzable. Cada palabra es importante, pero al leerla en voz alta, el énfasis debe colocarse en los sustantivos en lugar de los verbos. Era, dice, y en el principio era el verbo y la preposición, y el verbo era con Dios. Era y con. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esto muestra la naturaleza equilibrada de la estructura gramatical y comunica de manera más efectiva el significado profundo que tienen estas palabras. Ni la Reina Valera de 1960 ni la Biblia de las Américas retienen el orden de las palabras griegas en la última cláusula o frase, porque en esa última frase, en griego, realmente Juan lo escribió así: y Dios era el verbo. Un traductor no está obligado a retener el orden de las palabras griegas. Puede resultar en un español deficiente. La traducción estándar de la Reina Valera del 60 y de la Biblia de las Américas es hermosa y majestuosa, pero se pierde un énfasis vital que Juan dio en el orden de las palabras griegas. Una nota al pie podría haber proporcionado esta información al lector. Juan agotó todos los medios del lenguaje para dar una afirmación clara y enfática de la deidad de Cristo. Y Dios era el verbo. Cuando en griego se coloca el predicado antes que el sujeto, se está queriendo hacer un énfasis en la cualidad del sujeto. Aquí lo que está diciendo en griego Juan es, por inspiración de Dios, la naturaleza del verbo es ser Dios. Dios. Hablemos de esa regla de la gramática o las reglas de la gramática griega. La traducción de este versículo, por ejemplo, en la edición de los Testigos de Jehová, es una clásica mala traducción y podríamos afirmar con bastante confianza que se hizo a propósito y con mala intención. En la última cláusula, la traducción de los Testigos de Jehová coloca y la palabra era un Dios y pone Dios con minúscula, pone el un y pone Dios con minúscula. Con esta ridícula mala traducción afirman el politeísmo, porque entonces habrá un Dios todopoderoso creador y habrá entonces un Dios que estaba con él en el principio. Aquí el artículo definido, él, se omite en el griego, o sea, en griego no dice y el Dios era el verbo, a pesar de que en griego sí hay artículo definido en las dos primeras frases. Cuando dice en el principio era el verbo, tiene artículo. Y el verbo tiene artículo definido. Él es un personaje. El verbo estaba o era con Dios. Resulta que ahí Dios tiene también artículo. Diría literalmente, en el principio era el verbo y el verbo era con el Dios. Pero cuando viene a la última frase, no le agrega ese artículo definido, sino que dice solamente y Dios era el verbo. Se omite en griego, pero una regla de gramática griega establece que los nombres propios pueden tener el artículo definido o no con total libertad. El artículo definido rara vez se traduce cuando se usa con un nombre propio, pero puede ser. Este es el Sócrates que enseñó en Atenas. A veces nosotros decimos, ya llegó la Lupita, ya llegó el Ezequiel. Puede que en alguna ocasión se utilice de esa forma el lenguaje, no solo en griego, sino también en español, pero normalmente no le pones el artículo. De hecho, recuerda la segunda frase, dice, y el verbo era, y el verbo estaba con el Dios. ¿Y por qué no le agregan allá el Dios? No, porque no es necesario. Al decir el verbo estaba con Dios, ya entiendes a qué persona
se está refiriendo tanto el uno como el otro en ese término. Cuando los radicales quieren defender que debido a que no se usa el artículo definido en la última frase, no se está refiriendo a el Dios Todopoderoso, que no está diciendo que Cristo es el Dios Todopoderoso, se equivocan y contradicen las reglas de la gramática del idioma que eligió el Espíritu Santo y en el cual escribió Juan. Como decíamos, esta regla establece que los nombres propios pueden tener el artículo definido o no, cuando se traduce, obviamente, con total libertad. El artículo rara vez se utiliza cuando se trata de un nombre propio. Pero, como digo, puede ser que en un momento se utilice. Así leemos en las Escrituras que el Señor dice, por ejemplo, en Mateo 22:32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí utiliza siempre el artículo definido. Está en griego y también se traduce al español. Ahora, otra vez, cuando los radicales insisten en que las Escrituras declaren que Jesús es un hijo de Dios, cuando se omite el artículo definido como base para su negación de que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente es un hijo, así como todos nosotros somos hijos, ignoran esta regla de la gramática griega y contradicen la clara enseñanza de las Escrituras. Si la traducción de los testigos de Jehová hubiera mantenido el orden de las palabras griegas, lo absurdo de su traducción habría sido aún más manifiesta. Imagínese decir, y un Dios era el verbo. La idea de que Jesús es un ser creado contradice completamente el versículo 3, porque al declarar el caso tanto de manera positiva como negativa, el apóstol Juan deja absolutamente claro que Jesús es el creador de todos, de todo. Vamos al versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo creó, por lo tanto Él no es creado. Y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Es decir, Él es 100% el creador. También el autor habla acerca de luz o los conceptos de luz y vida. El prólogo es notable por las palabras que contiene, como estas dos, como también la palabra testimonio, como también la palabra gracia y verdad. Estas palabras aparecen constantemente en todo el libro, me refiero al Evangelio según Juan. Si bien afirma que Cristo creó todas las cosas que han sido creadas, Juan no afirma que Él creó la vida y la luz. Más bien dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida y la luz son elementos eternos del ser de Dios. De hecho, Primera de Juan 1:5 nos dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Génesis 1:3 dice, o debe entenderse no como la creación de la luz, sino como la causa de que la luz divina de su presencia brille sobre el vacío oscurecido de la tierra. Dice el versículo 5 de Génesis. Sea la luz. ¿Dónde sea la luz? Pues sobre la tierra. Y luego, ¿qué dice? Y la luz, y fue la luz. ¿Fue la luz dónde? Sobre la tierra. El versículo 5 de Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Observa el tiempo presente, que indica que acción continua, resplandece, seguido por el tiempo aoristo, que es un tiempo puntual de una acción en pasado, que enfatiza el rechazo histórico definitivo de Jesús en su ministerio. La Biblia de las Américas tiene una traducción alternativa de comprender y coloca en una nota al pie, superó. El verbo griego generalmente significa agarrar o aprender, no aprender de obtener conocimiento, sino H-E-ender, ¿sí? Aprehender, ya que podemos agarrar, podemos captar, podemos tomar, sea físicamente o intelectualmente. En la Biblia de las Américas, el término comprender es claro, significa que no entendió, no apreció o aceptó. El verbo puede significar perseguir, alcanzar, superar. Orígenes y otros escritores cristianos tempranos sostenían el significado, la oscuridad está perpetuamente persiguiendo la luz
pero nunca la alcanza, nunca la agarra, nunca la arresta, la aprehende. Pero los versículos 7 al 9 dejan claro que Juan está usando luz como un título para Jesús. Si superó es la traducción correcta y luz es un título para Jesús, entonces la muerte en la cruz entra en juego. Aunque logrando su muerte, el diablo no superó a la luz. Cualquiera que sea el significado específico, aquí encontramos la primera insinuación de tragedia en el libro, porque podría estarse refiriendo ya al final que iba a tener nuestro Señor. Hablemos ahora de Jesús y Juan. Al contrastar los versículos 1 y 6, estamos hablando de Juan 1, vemos los siguientes opuestos. Primero, habla de era cuando se refiere al verbo, pero habla de hubo cuando se refiere a Juan el Bautista. En segundo lugar, cuando habla de Cristo, habla en términos inequívocos de deidad, y cuando habla de Juan el Bautista, habla de humanidad. En tercer lugar, cuando habla de la existencia del verbo, habla de eternidad, pero cuando habla de la existencia de Juan, habla de temporalidad. El verbo, que es Dios, como ya hemos visto, contrasta con Juan, que era meramente un hombre. El verbo, que era eternamente con Dios, versus Juan, que fue enviado de Dios. El nombre y la identidad personal del verbo permanecen envueltos en misterio en estos versículos. El nombre de Juan sí es inmediatamente claro, Juan el Bautista en este caso. El verbo griego puede significar ser o llegar a ser. Dado que el apóstol Juan, el autor del libro, omite su nombre de toda la narrativa, no hay necesidad de añadir aquí el título Juan el Bautista. Es perfectamente claro de quién está hablando. Versículo 7, dice la escritura, para que diese testimonio de la verdad. Este fue el objetivo y el contenido de la predicación de Juan el Bautista. Luego sigue diciendo, a fin de que todos creyesen por él. A pesar de que el ministerio de Juan el Bautista, fue tan breve y limitado a un área geográfica tan pequeña, a través de los registros divinamente inspirados del Nuevo Testamento, Juan ha predicado en todos los tiempos y lugares. Algunos insisten en que cuando dice que por él, a fin de que todos creyesen por él, se refiere a Jesús, dicen, y no a Juan. Sin embargo, el Evangelio de Juan nunca habla de creer a través de Jesús como el medio, sino siempre en Jesús, es decir, como el objeto de nuestra fe o de nuestra creencia. Recuerde que aquí cuando decimos objeto no nos referimos a cosas, sino objetivo, destino, fin. Versículo 9, sigue diciendo Juan en el capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El participio venía puede modificar tanto el término luz como el término hombre. La luz, cuando vino al mundo, ofreció redención a cada hombre. O la luz da a cada hombre, cuando nace en el mundo, los dones intelectuales y espirituales que iluminan su camino. O la luz redentora del Evangelio que se ofrece a todos. Versículo 10, sigue diciendo el autor bíblico, en el mundo estaba. El misterio de la encarnación y el rechazo del Mesías por el mundo son temas recurrentes en este prólogo del Evangelio de Juan. El mundo por él fue hecho. No solo sostiene el mundo en sus manos, sino que lo ha traído a la existencia, lo ha hecho posible, ha hecho que exista. Esto hace aún más trágico lo que luego continúa diciendo, que el mundo no le conoció. El presente y ridículo movimiento llamado Dios ha muerto no es más que la continua perversidad del mundo al rechazar la revelación de Dios de sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Bien, hablemos también del nacimiento virginal en Juan, es decir, no en la vida de Juan, sino en el escrito de Juan. Versículo 11 dice la escritura en este pasaje, a lo suyo vino. Este adjetivo griego es neutro, entonces puede traducirse a sus propias cosas vino. Es su propio mundo, él lo había creado. Él era el propietario, el señor y gobernante. Tenía el derecho de esperar un recibimiento gozoso y una obediencia reverente. Pero ¿qué sucedió? Dice el texto, y los suyos no le recibieron. El adjetivo griego ahora, suyos, es masculino. Así que ahora no se está refiriendo
a alguna cosa, sino a personas, en este caso a su pueblo, el pueblo elegido de Dios a quien había dado la preciosa revelación del Antiguo Testamento. Se podía esperar de ellos más que de ningún otro que creyeran, recibieran y obedecieran. La negativa universal se limita inmediatamente por la excepción que se establece en el siguiente versículo. No, no todos le rechazaron. Hubo quienes creyeron y que fueron adoptados como hijos redimidos de regreso a la presencia del Padre Celestial. Vamos a ver versículos 12 y 13. Va a haber unos corchetes aquí dentro del texto, solo para ayudar a comprenderlo mejor. A los que creen en su nombre, dice, los cuales no son engendrados de sangre. Aquí la palabra sangre o el sustantivo griego para sangre es plural. En realidad debería traducirse los cuales no son engendrados de sangres. Tampoco dice de la voluntad de carne. ¿A qué se refiere con la voluntad de carne? El deseo base, instintivo, innoble o no noble de el sexo. Y luego dice, ni de voluntad de varón. Aquí es cuando el deseo natural, instintivo, casi animal, diría algún filósofo, se controla, se le da propósito, se le da un uso correcto cuando entra la voluntad del hombre. Entonces, por eso dice voluntad de carne, que es el deseo bruto, y voluntad de varón, que es el propósito, tener sexo con el propósito con el cual Dios lo diseñó. Que una de esas es el deseo noble de tener hijos para llevar adelante los grandes propósitos de Dios. Entonces, no vino por un deseo carnal, no vino por la deliberación del hombre, la intención del hombre, sino que vino de Dios. Una de las variaciones textuales más interesantes del Nuevo Testamento se encuentra precisamente en este pasaje. Uno, el texto es aceptado como un texto que es plural a los que son engendrados, dice. El texto alternativo es singular, en su nombre, a los que creen en su nombre, el que fue engendrado. El primero, cuando dice los que fueron engendrados, declara el nacimiento espiritual por el cual un pecador se convierte en cristiano. Pero el segundo, que dice el que fue engendrado, ofrece una declaración más impresionante del nacimiento virginal de Cristo. ¿Cuál es? Debe ser los que fueron engendrados o el que fue engendrado. Bueno, ambas lecturas se ajustan perfectamente a la estructura griega de la oración y al contexto y dan un contenido sublime a la declaración. Los traductores de nuestras mejores versiones se sintieron obligados a seguir el texto de la mayoría de los manuscritos más precisos en nuestra posesión. Los manuscritos, por ejemplo, sinaítico y vaticano, son tan altamente estimados que la Reina Valera del 60 generalmente los sigue cuando están de acuerdo, incluso en detrimento de todos los demás manuscritos. Marcos 16, 9 al 20 es una excepción, ya que la evidencia era demasiado poderosa a favor de este cierre del Evangelio de Marcos para que pudieran rechazarse estos versículos. La lectura alternativa en Juan 1.13 tiene solo un leve apoyo textual. La versión del antiguo latino fue traducida en un periodo temprano, cuando no muchos manuscritos griegos estaban disponibles, eran mucho más antiguos que cualquiera de los que poseemos. No solo la versión del antiguo latino contiene el singular quien fue engendrado, sino que los escritores cristianos tempranos defendieron esta lectura. Por ejemplo, Justino Mártir cita esta lectura, al igual que Ireneo. Tertuliano argumenta vigorosamente que el plural, los cuales no son engendrados, fue una falsa inserción de los herejes valentinianos. Aunque los textos griegos en nuestra posesión no apoyan el singular en este versículo, tres famosos expertos textuales modernos han adoptado y defendido esta lectura: San, Resch y Blas. Hablemos también de la encarnación, dice el versículo 14 de Juan capítulo 1, y el verbo se hizo carne. Este es el punto en el cual Juan aclara el significado de su oscura referencia a el verbo. Declara que ha usado esto como un título para el Mesías. La manera que da expresión se adapta asombrosamente a los relatos del nacimiento virginal de Mateo y de Lucas. Dice, se hizo carne.
Y luego dice, y habitó entre nosotros. Aquí la maravilla del amor de Dios y la humillación de Cristo al estar entre nosotros como uno de nosotros y considerándolo primordial. También dice el texto, vimos su gloria. Juan insiste continuamente en que él fue en realidad un testigo ocular, un testigo presencial de todo lo que enseñó Jesús hasta que fue recibido arriba nuevamente en el cielo. Lea Juan 19:35 y primera de Juan 1:1 al 3. Luego dice el texto, lleno, lleno de gracia y de verdad. Jesús no estaba lleno de gracia en el sentido de el favor inmerecido de Dios, pues su ausencia de pecado y la perfección absoluta le hicieron merecedor del continuo favor de Dios. Más bien él estaba lleno de gracia en que él podía darla a los demás. Recuerden que en una ocasión le dijeron, oye, solo Dios puede perdonar pecados. Él también podía porque era Dios y estaba lleno de gracia. Versículo 15. Juan dio testimonio. Ahora llegamos al final del profundo prólogo y comenzamos a contactar el registro histórico del ministerio de Juan el Bautista. Dice Juan el Bautista, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús vino después de Juan en el sentido de que nació en Belén 6 meses después del nacimiento de Juan el Bautista. Era antes que Juan en el sentido de su preexistencia. Términos gracia y verdad. Versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Parece que gracia o sobre deben tomarse en sentido general en este versículo. Es difícil elegir entre las dos interpretaciones, ya que ambas dan un contenido hermoso. En primer lugar, si hablamos de gracia sobre gracia, es decir, bendición sobre bendición se nos concede a medida que seguimos a Cristo. Esto traduce la gracia con precisión, ya que no merecemos el favor que Cristo nos da, pero no traduce con precisión la preposición anti, que significa en retorno por. Segunda posibilidad, gracia por gracia o gracia sobre gracia significa que a medida que buscamos imitar a Jesús, por cada gracia o hermosa virtud divina en el carácter de Jesús, ganamos una virtud similar como amor, misericordia, justicia, humildad y generosidad. Esto no traduce gracia con precisión, ya que Jesús no tenía y no, porque no necesitaba un favor inmerecido de Dios. Pero Juan ya ha usado gracia en este sentido más general en el versículo 14. Esto inclina a aceptar la segunda interpretación aquí. Versículo 17 dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora Juan introduce el nombre personal y el título mesiánico para hacer plena revelación de el significado de su título, el Verbo. No implica que no hubo ni gracia ni verdad en la revelación del Antiguo Testamento. El simple hecho de que la ley fue dada por medio de Moisés muestra cuán misericordioso fue Dios al revelarse a sí mismo al hombre de esta manera. Es en el sentido comparativo de la revelación plena y final de la gracia y de la verdad en el Evangelio que Juan hace esta comparación o este contraste. Versículo 18, Él le ha dado a conocer. En pasajes críticos como el momento en que Moisés deseó ver el rostro de Dios, queda claro que el cumplimiento de este gran deseo no fue posible. Lea Éxodo 3, 33, 20 en adelante. Desde la hendidura de la roca donde Moisés estaba para ver a Dios mientras pasaba, no se ofrece descripción de cómo era Dios, sino más bien una magnífica declaración del carácter espiritual de Dios. Pero cuando Cristo vino entre los hombres, se pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta es la autorrevelación del Hijo de Dios. Hasta aquí, mis amados hermanos, nuestra lección número 16, la preexistencia de Cristo, en nuestra serie de lecciones, estudios sobre la vida de Cristo. Le vuelvo a recordar, como dentro de pocos segundos me recordará un anuncio que sigue, que por favor nos apoye con un me gusta, nos apoye con un comentario, sea haciendo una pregunta, sea enviándonos saludos, sea diciendo de qué país nos visita en el canal, porque todo eso lo leemos, todo eso lo valoramos. También, si usted está en desacuerdo con algo que hemos enseñado, por favor, con todo respeto, con humildad y con amor, ese que nos enseña Jesús, pues
puede despachar en los comentarios su opinión, su punto de vista, su argumento, y también tomaremos el tiempo de leerlo, analizarlo y responderlo con lo que creamos que la Biblia enseña. Están abiertos a eso también, por favor, si usted está conforme, está edificado, está contento con el material recibido, no se lo quede. Por favor, no sea egoísta. Compártalo con otras personas. A partir de el día miércoles estaremos ya ofreciendo el video. Por favor, compártalo con familiares y amigos para que también a ellos les llegue el mensaje del Evangelio. Súbalo a sus redes sociales y de esta manera muchos podrán tener acceso a este contenido que es valioso para el alma. Que el Señor les bendiga cada día y sobre todo desde hoy en adelante muy, pero muy abundantemente.